Buenos días. Vamos a ver la conferencia número 22 de fase A de conocimiento de sí mismo. La meditación. La persona que quiera tener un cambio verdadero, radical, definitivo, tener una transformación interior, debe aprender a meditar. Es la única forma de lograr un cambio. Las personas que no saben meditar, aquellos que eh, pues no aprenden esta técnica, que ignoran esta técnica, pues van a ser como un leño flotante en el mar de la vida, en el océano de la vida, y los va a llevar las olas de este mar embravecido hacia cualquier lado. Van a sufrir en la vida, van a tener una cantidad de complicaciones, porque se convierten en víctimas de las circunstancias, por estar identificados con todo. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, esta técnica de meditación reflexiva debemos aplicarla y en el día estar en autoobservación de sí mismo, dirigir nuestra atención de manera intencional hacia nuestro mundo interior, estar en alerta percepción y en la noche pues vamos a hacer una reconstrucción de una cena determinada. Puede ser una cena de celos y vamos a ver todos los detalles o yoes que afloraron en dicha escena. Vamos a comprenderlos mediante la meditación reflexiva, los juzgamos hasta comprenderlos y le suplicamos a nuestra Madre Divina que no los desintegre. Entonces, alerta percepción es estar observándonos, utilizar nuestro sentido de la autoobservación y no identificarnos absolutamente con nada. Debemos cambiar nuestra actitud ante las circunstancias, ante los eventos desagradables. Ejemplo, si nosotros estamos en alerta percepción, estamos en autoobservación, digamos una escena de celos, no nos vamos a identificar, sino que vamos a sacar el material didáctico para nuestro crecimiento anímico. Y antes vamos a sentir agradecimiento de eso desagradable que nos sucedió. Entonces, ¿qué es estar en vigilia, alerta percepción? Autoobservándonos. Se dio la escena de celos. Comenzamos a observar durante el día, ¿cierto? Ahí en esa escena, ¿qué detalles surgieron? El yo insultador, el yo que se siente agredido, el yo del amor propio, el yo de la autoconsideración, el yo que le quiere pegar a la otra persona, el yo que insulta, el yo que grita. Y ya en la noche, cuando hacemos la reconstrucción de la escena, pues vamos a ver toda esa cantidad de detalles, que de pronto en el día solo vimos algunos, pero en la noche vamos a ver todos esos detalles que afloraron, los juzgamos, comprendemos y le suplicamos a nuestra Madre Divina que los desintegre. Entonces nos vamos a dar cuenta que esta escena desagradable pues termina siendo favorable para nuestro trabajo interior, porque nos damos cuenta que se movió en la psicología de nosotros, o que yoes se nos montaron, o que yoes salieron. Entonces, gracias a esa persona que, con la que tuvimos o sentimos, nos hizo sentir celos, nos damos cuenta de toda esa cantidad de ellos que teníamos por allá guardados, que no conocíamos. Otro ejemplo, llega una persona y nos insulta. Si nosotros nos identificamos, pues es lo que llamamos
sabor vida, ¿cierto? Que comenzamos a pelear, a insultar también, o sea, reaccionamos de una manera mecánica. Pero si estamos en autoobservación, en vigilia, en alerta, percepción, observamos y nos damos cuenta y vamos hasta agradecerle al insultador, porque nos damos cuenta o descubrimos que salieron una cantidad de yoes o detalles del aire que nosotros no conocíamos. Entonces eso es conocimiento sí mismo, nos sirve para nuestro crecimiento anímico, para avanzar en nuestro trabajo y descubrir toda esa cantidad de yoes que tenemos dentro. Si no fuese por esa persona que nos insultó, no hubiéramos conocido esa cantidad de yoes que tenemos por dentro. En la escena de celos nos puede salir hasta un yo que quiere matar a la otra persona y no sabíamos que teníamos ese yo homicida ya guardado dentro de nuestra psicología. Y al terminar por la noche ya nuestra práctica de retrospección, de meditación reflexiva, pues vamos a sentir ese placer de haber desintegrado ese defecto, ese yo que comprendimos, y ese placer que sentimos cuando se libera la conciencia, ahí sentimos el sabor trabajo, porque nosotros somos trabajadores exotéricos. Entonces si estamos trabajando, ese es el placer o lo que se siente al eliminar un defecto previamente comprendido y juzgado. Entonces el sabor trabajo, por ejemplo la escena de celos, la reconstruimos por la noche de manera consciente. Esto se llama imaginación consciente. Nosotros cuando nos acostamos por la noche, antes de dormirnos, hacemos una retrospección. Desde ese momento que nos acostamos, comenzamos a volver toda la película del día hasta el momento que nos levantamos por la mañana y tomamos una escena determinada o tomamos todas las escenas que querramos. La vamos a reconstruir. Y ahí cuando la reconstruimos, comenzamos a ver todos los yoes que afloraron en determinada escena, sea una escena de celos, una escena de ira, una escena de lujuria, ¿cierto? Entonces, descubrimos los yoes, los comprendemos y los eliminamos. Y no volvemos a reincidir, ya nos liberamos de ese defecto, de esos yoes, nos quitamos el problema y acabamos con la recurrencia, que recordemos que los actos del yo crean recurrencias y son recurrentes, y todos estos eventos que suceden en nuestra vida son recurrentes, han ocurrido a través de los siglos en las diferentes existencias. Si nosotros no eliminamos los defectos, pues vamos a seguir con la recurrencia, vamos a seguir amarrados o ligados con ese problema. Llámese violencia, celos, cualquier tipo de defecto. Por la noche cuando reconstruimos la escena, no debemos juzgar a la otra persona o a las demás personas, porque puede que en una cena hayan varias personas, ¿cierto? Entonces no debemos juzgar a la otra persona, sino juzgarnos despiadadamente a nosotros, porque vamos a juzgar a nuestros defectos, ¿sí? Y vamos a comprender a la otra persona, comenzar a comprender, ponernos en el punto de vista ajeno. ¿Por qué la persona, un ejemplo, nos insultó? ¿Por qué reaccionó de esa manera? Pero vamos a juzgarnos a nosotros mismos, a nuestros yoes, a nuestros defectos. En ningún momento vamos a juzgar a la otra persona. Y mediante la meditación reflexiva, por ejemplo, en la escena de celos, vamos a comenzar a hacer la comprensión para eliminar este defecto de los celos y todos los detalles que surgen en esa escena de celos. La comprensión mediante meditación reflexiva o retrospección que hacemos de la noche es que esa persona no es nuestra, que no es de nuestra propiedad, que no es un objeto. Entonces ahí vamos a descubrir
una cantidad de yoes como el yo posesivo, que se siente dueño de otra persona. Vamos a descubrir al yo machista, en el caso de los caballeros. Vamos a descubrir al yo insultador, al yo que grita. En esa escena es en los que estamos reconstruyendo. Entonces vamos a comenzar a ver todos esos detalles: el yo posesivo, el yo machista, el insultador, el yo de la rabia y hasta el yo asesino, porque si nos ponemos a mirar, puede que deseemos o imaginemos hasta matar a esa persona, pero son nuestros yoes que tenemos por allá guardados en la psiquis. Entonces sale hasta el yo homicida, que quiere matar a la otra persona, que porque siente celos. Entonces en ningún momento debemos juzgar a la otra persona, debemos juzgarnos a sí mismos. Al comprender ese defecto, pues lo vamos a poder eliminar. Le suplicamos a nuestra madrina que nos lo desintegre y vamos a sentir ese placer cuando se libera esa conciencia. Nos quitamos un peso de encima, nos sentimos livianos. Ese es el sabor trabajo. Pero si en cualquier momento nosotros nos identificamos con una escena, vamos a volver al sabor vida, a sentirnos mal, a sufrir, bueno, todas estas cosas de los yoes, los estados interiores negativos, van a surgir toda esa cantidad de yoes. Entonces, si estamos en la noche allá reconstruyendo la escena de celos, no hay que identificarse. ¿Por qué? Porque el yo de los celos, si nos identificamos en la escena que reconstruimos, el yo de los celos nos va a decir: no, antes a usted le faltó fue pegarle a esa persona, se lo merecía, ¿cierto? Entonces van a comenzar los yoes a justificar todos sus insultos, todas las groserías, y antes nos van a decir que hagamos más. Entonces no debemos identificarnos con la escena que estamos reconstruyendo. O por ejemplo, una escena de ira que estamos discutiendo con otra persona durante el día. En la noche no podemos juzgar a esa persona, sino juzgarnos a sí mismos, no identificarnos con la escena, porque entonces lo que haríamos era fortalecer al yo, robustecerlo, y se trata de desintegrarlo, de acabarlo, a esos yoes psicológicos. Cuando nosotros queremos mantener en alerta percepción, debemos, y no identificarnos con nada, debemos estar autoobservándonos, nuestro mundo interior. El sentido de la autoobservación es muy importante para poder hacer este trabajo de estar en vigilia, alerta percepción, descubrir los yoes, no identificarme. Este sentido es lo más valioso que tenemos, la autoobservación, y pues estar en vigilia. Debemos estar en vigilia para no identificarnos con ningún tipo de escena. La vida es una cadena de escenas, de eventos sucesivos que se dan de manera mecánica, se están repitiendo con nosotros o sin nosotros. Algunas escenas podemos llegar a modificarlas, otras no. ¿Cómo las modificamos? Estar en alerta percepción, en vigilia, no identificarnos. Por eso decíamos en otra conferencia: ¿cómo reaccionaste ante la infidelidad? ¿Cómo reaccionaste ante el insultador? Si yo estoy utilizando mi sentido de la autoobservación, dirijo mi atención de manera intencional a mi mundo interior, estoy en vigilia, estoy en alerta percepción, pues las palabras del insultador no me van a herir, ¿cierto? Si sufro una infidelidad, por ejemplo, pues no voy a sufrir porque no estoy identificado con eso, con ese yo de los celos, con ese yo posesivo. Simplemente hago una comprensión. Esta persona que me está traicionando simplemente me está cobrando algo de otra existencia. Es una deuda, porque yo en otra existencia anterior la traicioné. Entonces ahora ya me traiciona, me está cobrando. Entonces es una comprensión. Inmediatamente ahí muere ese yo posesivo celoso y liberamos conciencia, nos vamos a sentir muy tranquilos, muy relajados. Lo mismo con una persona que nos insulte, comenzar a comprender. Lo que pasa es que es una recurrencia que tengo
con esa persona, porque en otra existencia yo la insulté o la maltraté, ahora esa persona me está cobrando. Si yo hago la comprensión, el defecto muere y voy a liberar la conciencia y me voy a liberar de la recurrencia, porque todo es recurrente en nuestra vida, a través de los siglos, a través de los siglos y a través de cada existencia. Y ya en la noche reconstruyo la escena de celos o la escena con el insultador, el que me está agrediendo verbalmente, y voy a ver una cantidad de detalles innumerables que durante el día no los logré ver ahí en tiempo presente, ¿cierto? En determinada escena, si es que estoy en alerta percepción. Ya en la noche ya me acuesto, me relajo y voy a ver una cantidad de detalles que surgen, que no lo logré ver, y le suplico a mi madrina que me los desintegre. En la reconstrucción de la escena les decía, no podemos identificarnos, debemos es comprender, ¿sí? Y así podemos eliminar la recurrencia, como les decía. Si no nos identificamos, estamos en alerta percepción, pues vamos a lograr eliminar esa recurrencia, porque le vamos a pedir muerte a nuestros yoes psicológicos. Y viene el sabor trabajo, nos vamos a sentir muy bien. El sabor trabajo es eso, estar en alerta percepción, estar en vigilia, no identificarnos absolutamente con nada y hacer una comprensión que lo único importante o lo más importante en nuestra vida es nuestro ser, es liberar la conciencia que está atrapada en los defectos, no identificarme con nada, con ninguna escena. Todas estas escenas hay es que observar que afloran una cantidad de yoes, y si nosotros estamos en alerta percepción, esos elementos psicológicos que descubrimos, los vimos, en la noche nos vamos a hacer el trabajo de muerte psicológica, de nuestro crecimiento anímico. Entonces sacamos el material didáctico y terminamos agradeciendo por ese evento desagradable que nos sucedió, o ese suceso desagradable, porque de esos sucesos desagradables de la vida, a veces de tragedias o cosas desastrosas, es donde más logramos crecimiento anímico, porque vamos a descubrir una cantidad de elementos psicológicos o defectos que nosotros ni imaginábamos que los teníamos. Si nosotros nos identificamos con una escena durante el día, si no estamos en autoobservación, en alerta percepción, pues lo que vamos a hacer es que esa recurrencia se repita y vamos a fortalecer al yo psicológico. Entonces ya en la próxima existencia se va a manifestar o se va a dar con más fuerza, porque no hemos trabajado determinado yo psicológico. Por ejemplo, en la escena de ira, que alguien nos está insultando, estamos discutiendo, si nos identificamos con ese yo de la ira, lo que vamos a hacer es fortalecer ese yo de la ira nuestro, y vamos a hacer que en la próxima existencia, obviamente pues se va a dar nuevamente la recurrencia, y ya nuestros yoes que no hemos trabajado se van a manifestar con más fuerza, y ya viene la recurrencia con consecuencias, como lo vimos en la conferencia de retorno y recurrencia. Entonces, si nosotros queremos eliminar todo este tipo de recurrencias, debemos estar en alerta percepción, no identificarnos. Y si estamos en alerta percepción, pues en la noche nos va a ser muy fácil reconstruir la escena y no vamos a olvidar nada, porque estuvimos en vigilia, autoobservándonos, ¿sí? Por eso el maestro Jesús decía, cada día tiene su afán, cada día tiene algo que tenemos que descubrir, ¿sí? Tenemos que descubrir algo, pero para eso tenemos que estar en autoobservación, en vigilia, y como siempre hablamos, de estar en muerte de instante en instante, y ya en la noche
hacemos nuestra meditación reflexiva, nuestra retrospección, y vamos a ver detalles muy pequeños que surgieron en cualquiera de las escenas que reconstruimos, agradables o desagradables, porque vemos que en escenas agradables también nos surge una cantidad de yoes. No nos limitemos solamente a las escenas desagradables. Digamos una escena de vacaciones, cuando estamos en la playa frente al mar, vamos a ver que afloran una cantidad de efectos como la lujuria, ¿cierto? Viendo a las damas que pasan en vestido de baño. Entonces no solamente nos es agradable. Y esta meditación reflexiva que hacemos durante la noche, la debemos hacer todos los días, sentarnos, acostarnos y comenzar a comprender y a descubrir todos esos detalles que surgieron en una escena, en el día, o qué efectos se manifestaron en ese día. Esta reconstrucción de escenas tampoco nos podemos limitar únicamente a nuestro diario de vivir. Podemos reconstruir escenas de hace muchos años, de hace 5, 10, 15, 20 años, y vamos a acabar con una canción psicológica, con canciones psicológicas que tenemos de hace muchos años, de cuando éramos niños, cuando estábamos en el colegio, que en el colegio nos pegaron, otro compañero nos robaron. Entonces son canciones psicológicas que están allá dentro de nosotros. Entonces la retrospección o la meditación reflexiva podemos llevarla en el tiempo, en el pasado hasta donde queramos, y vamos a liberar la conciencia, que eso es lo único, es lo único importante, es lo que debemos hacer, ¿sí? Ese es nuestro trabajo. Si estamos en alerta percepción, les decía, pues vamos a ver muchos yoes que afloran en una escena determinada. La vamos a reconstruir la escena y le pedimos muerte, le suplicamos a nuestra madrina, porque lo único importante es liberar a nuestro real ser que está atrapado dentro de esos defectos. Vamos a ver los pasos como tal de la meditación reflexiva, esta práctica que se le llama meditación reflexiva o retrospección. La debemos hacer todas las noches antes de dormir, reconstruir una escena determinada del día o escenas y mirar todos esos elementos psicológicos que surgieron. Entonces vamos con el primer paso, buscar un lugar tranquilo. Segundo paso, hacer la conjuración del Belilín y el círculo mágico. Tercero, hacer la súplica de asistencia a nuestro Padre interior y a nuestra Madre Divina. Después viene como cuarto punto la relajación del cuerpo físico, que nuestro cuerpo esté cómodo, relajado, que nada le moleste. Hacemos la relajación general, que esa la vamos a ver en otra conferencia, cómo relajar nuestro cuerpo de manera general, todas las partes del cuerpo. Después viene el siguiente punto, que es allá en nuestro mundo interior, con la imaginación consciente, que la imaginación consciente pertenece a nuestro sentido de la autoobservación, no es imaginación mecánica. Vamos a reconstruir la escena o el suceso, y para recordar todos los detalles que surgieron en la escena, vamos a pronunciar el mantra Raom Gaom. Este mantra lo hacemos mentalmente o con verbo silenciado cuando estamos reconstruyendo la escena, y vamos a recordar todo. Vamos a ver hasta los detalles más pequeños. Se los voy a hacer con verbo articulado para que ustedes sepan la pronunciación, pero lo hacen de manera mental o con verbo silenciado. Raum Gaum. Y así van a poder recordar. Cuando hacemos la reconstrucción de la escena, nos vamos a juzgar a sí mismos despiadadamente. Y hacemos la súplica a la Madre Divina cuando ya comprendemos ese defecto o esos defectos, porque surgieron muchos defectos en la escena. Por ejemplo, en la escena de celos, de ira, cuando ya comprendemos esos detalles, le suplicamos a nuestra Madre Divina que nos los desintegre. Entonces, mediante meditación reflexiva, juzgamos nuestros defectos hasta comprenderlos. Cuando ya están comprendidos, le suplicamos a nuestra Madre Divina no lo desintegre.
Este ejercicio lo hacemos durante la noche, antes de acostarnos a dormir o antes de pasar a dormir. Eso lo debemos hacer todas las noches. Quien quiera cambiar o generar un cambio definitivo, verdadero, radical dentro de sí mismo, una transformación, debe hacer esta meditación, esta práctica, esta técnica de meditación reflexiva todos los días o todas las noches antes de pasar a descansar. Es la única forma que podemos cambiar, es la única forma que podemos liberar conciencia, es la única forma que podemos transformarnos verdaderamente. Cuando hacemos la reconstrucción de la cena, debemos aplicar los siguientes puntos. Les decía, al reconstruir la cena, no identificarnos, que eso ya lo vimos en el transcurso de la conferencia, pero eso es como tal más puntos de la práctica. No identificarnos con la escena, ¿cierto? Porque entonces si nos identificamos, pues vamos a fortalecer al yo psicológico. Segundo, no justificar ni evadir nuestra responsabilidad, porque los yoes van a comenzar a justificarse, a decir, usted, un ejemplo, usted insultó a la otra persona porque lo insultó, entonces se están justificando los yoes. Entonces no debemos justificarnos de ninguna manera, ni en ningún momento permitir esto a la mente, a los yoes, ni evadir nuestra responsabilidad. Siguiente punto, ponernos en el punto de vista ajeno. ¿Por qué la persona, el agresor o el que nos insultó, por qué reaccionó de esa manera? Ponernos en el lugar de él, el que pensaría, el que sentiría, el por qué lo hizo. Y no juzgar a esa persona o a las otras personas, porque en una escena pueden haber varias personas. Es juzgar a nuestros defectos. Y esta práctica, como les decía, debemos hacerla todas las noches antes de acostarnos, antes de pasar a dormir. Muchas gracias por la atención prestada, amigos.